Hola, alma hermosa. Tu ángel desea decirte algo con delicadeza hoy. Cuando una persona sigue apareciendo en tu mente, incluso sin contacto, sin noticias y sin explicación, rara vez es solo nostalgia. Casi siempre es algo más profundo. Existe una conexión energética entre ustedes que aún no se ha disuelto. No porque el destino esté forzando algo, sino porque algo dentro de ti todavía está sosteniendo esa frecuencia. Puede ser un amor no correspondido, puede ser una lección que aún no ha sido comprendida por completo. Puede ser una parte de ti que todavía no se ha soltado completamente. El universo, en su infinita sabiduría, no mantiene a nadie en tu energía por casualidad. Cuando alguien permanece vivo en tus pensamientos durante tanto tiempo, es señal de que hay algo importante ocurriendo a nivel del alma. A veces, esa presencia sirve para mostrarte dónde todavía existe apego. Otras veces, sirve para recordarte un amor que aún necesitas cultivar por ti mismo. Y en algunos casos, sirve como un espejo para que reconozcas cuánto has evolucionado desde que esa conexión existía de forma más intensa. Tu ángel quiere que entiendas algo con cariño. No es una debilidad sentir, no es una debilidad recordar. Lo que importa es lo que haces con ese recuerdo. Cuando esa persona aparece en tu mente, puedes elegir alimentar la carencia o puedes elegir volver a ti mismo. Puedes elegir perderte en la historia o puedes elegir usar esa energía para reconectarte con tu propio centro. La ley de la atracción actúa todo el tiempo, incluso en los pensamientos más sutiles. Cada vez que piensas en esa persona con nostalgia, con dolor o con esperanza, estás enviando una vibración y el universo responde a esa vibración. Por eso, tu ángel te pide que observes con honestidad qué estás atrayendo realmente cuando permites que esa persona ocupe tanto espacio dentro de ti. Tal vez la invitación ahora no sea olvidar, tal vez la invitación sea transmutar, transformar la energía que todavía está atrapada en esa conexión en algo que te sirva. Autoconocimiento, sanación, fortalecimiento interior o simplemente paz. Porque cuando dejas de alimentar una conexión con tu energía, esta naturalmente comienza a soltarse, no por fuerza, sino por falta de sostenimiento. No necesitas cortar nada con rabia, solo necesitas, poco a poco, retirar tu atención y devolverla a ti mismo. Cuando hagas eso, algo dentro de ti comenzará a reorganizarse, y es en ese movimiento silencioso donde el universo suele actuar con mayor claridad. Tu ángel está a tu lado en este proceso. No juzga el tiempo que te tomó llegar hasta aquí. Solo desea que recuerdes quién eres cuando ya no estás sosteniendo aquello que ya no te pertenece. Permítete devolver con amor la energía que estabas prestando a esa conexión. Besos de luz. Namaste.